Hola compañeras y compañeros, viajar siempre es saludable y realizar una escapada, sea corta o larga, no siempre implica unos grandes gastos monetarios. En mi caso, siempre intento minimizarlos. Y hoy os mostraré al final del vídeo los gastos que tuve en este día. Y salí de Monesterio, provincia de Badajoz, por la Ruta de la Plata, la Nacional 630, hasta Sevilla, donde termina la Nacional 630, para luego acercarme hasta Cádiz y coger la Nacional 340, que nace allí, y parar a dormir en Tarifa, en provincia de Cádiz, muy cerca del estrecho de Gibraltar. Esperando que os guste. ¡Al lío! Y hoy, 10 de septiembre, recorrí 292 kilómetros desde el albergue Las Moreras en Badajoz hasta el camping en Tarifa, provincia de Cádiz. Buenos días, y hoy desde Badajoz, desde el pueblo Monesterios, salimos. Yo, la verdad, tengo frío, pero aquí ves a la gente que va en pantalones cortos y camiseta corta. Estoy un poco sorprendido por mí mismo, pero es así. Estamos en una altitud, vamos ahora hacia Sevilla para terminar la Nacional 630 y nada, aquí está la anduriña. Cargada, solo faltan un par de detalles. La verdad que las mochilas están cumpliendo sus expectativas. Seguimos. Salgo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para entrar en la Comunidad Autónoma de Andalucía, exactamente en la provincia de Huelva, en el municipio de Santa Olalla del Cala, donde ahí me tomo mi desayuno, que es una tostada, en este caso hoy con un poco de tomate y un tazón de leche. En el paisaje domina una abundancia de mayoritariamente alcornoques, aunque algún roble me pareció ver también, y encinas. Y lo que vi, pero muy pocos, supongo que estarán más hacia el interior, son cerdos ibéricos. La temperatura ahora es súper agradable conduciendo, ya que por la mañana notaba un poquito de fresco, supongo que por la altitud. Y decir que ya salí de la provincia de Huelva, ya estoy en la provincia de Sevilla, en el Ronquillo, ya casi a punto de terminar la Nacional 630. Aquí puedo ver uno de los últimos puntos kilométricos en piedra. Y esto debía ser antes la Nacional 630, lo que pasa es que ahora la cambiaron para el otro lado un poco por mejorar. Aquí tenéis las montañas, la verdad es que precioso este paisaje cuando estaba pasando por ahí. Decir que cuando llegué a Sevilla, luego tomé la antigua autopista 4, que ahora es una autovía de unos 97 kilómetros, hasta llegar a Cádiz, y allí busqué la Nacional 340. Bastante difícil encontrar siempre los primeros puntos. El primer punto kilométrico que vi es el número 8. No le quité ninguna foto, pero sí quité al del kilómetro 11. Aquí ya en Cádiz, lo que hice también fue llamar a un compañero que había conocido en Soria y me dijo que le fuese diciendo por dónde iba, a ver si me daba alcance. Llego a uno de los pueblos blancos de Cádiz,
El pueblo se llama Facinas y decir que están encaladas. Las casas están encaladas para protección del sol y también me dijeron un poco para desinfectar, que el cal se utiliza para esas dos funciones. La verdad es que precioso. Y sigo por la Nacional 340 disfrutando de estos paisajes. Impresionante. Y ya me noto cansado y en este caso busqué un camping, me quedo en el camping La Paloma y allí pues nada, casi pierdo las gafas de sol que se me dejaron en la alforja, me habían caído al suelo, las encontré y me puse a montar la tienda que os voy a mostrar que rápido se monta y que no tiene tampoco mucha dificultad. Aquí voy a buscar el colchón hinchable, lo desmonto, lo extiendo en la tienda de campaña, tengo un pequeño compresor, le pongo el compresor y después de hinchado, pues como si fuese casi una cama, le pongo unas sábanas por encima, una almohada que también llevo en una de las mochilas y todo listo. Y justo llega Carlos. Aquí, un compañero, Carlos, con su casita, esta es la camita, luego le pondré una toalla. Y este es el tejado de la casa. Aquí está enganchado a su moto, con su saco de dormir. Yo con mi tienda, mi moto. Campamento base, Carlos. Yo saludo. Aquí. Saludo. Ahí. Aquí mi casa con mi colchón, aquí su casa con la intemperie, con su techo de bandera. Tiene de la fruma, bueno, la hoja del pino amontonada y luego la moto le hace de amarre del tejado de la casa. Y ahora pues vamos a comer. Todo hecho aquí, lo hizo mayoritariamente Carlos. Casero, todo casero. La verdad, Carlos, un compañero de los de verdad, en el que tuvimos una noche muy agradable, en la que nada, al día siguiente pues me acompañó durante una serie de kilómetros y ahora os pondré los gastos que tuve en el día. Hoy fue uno de los días en los que más gasté dinero en la vuelta a España y en el próximo día dormiré en un camping nudista sin querer y los gastos serán mucho más inferiores. Esperando que os haya gustado, saludos de la Anduriña y del Errante. Hasta la próxima.